Hoy quiero que hablemos de un tema que le dije que es largo, es extenso. Es un tema que muchos lo hablan, todos hablamos de ese tema, pero desde el púlpito poco se habla, o por lo menos no como un tema extenso y estudiarlo como tal. Sí, entonces por eso me tomé el tiempo de empezar a estudiar el tema y dije, no, esto no lo puedo dar en un solo día, sino que vamos a tomarnos el tiempo para estudiarlo y vamos a empezar a hablar del cochino dinero. El cochino dinero. Exactamente, ese silencio sepulcral es bastante interesante porque cuando se empieza a hablar, nada más se menciona el título, ya todos se quedan así como que, ay Dios, ¿con qué van a salir ahora? Pero es un tema que a todos nos compete. Dice la palabra del Señor en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, y yo quiero que antes de que usted se haga un prejuicio, antes que usted se bloquee, porque ya dije cochino dinero y se bloquee, quiero que usted, a la luz de la Biblia y yo, vayamos estudiando el tema, ¿sí? Que usted y yo vayamos a la luz de la palabra estudiando el tema sin prejuicio. ¿Cuántos dicen amén? Dile a los que están al lado allí, sin prejuicio. 1 Timoteo 6, 1 Timoteo 6, vamos a leer el versículo 10. 1 Timoteo 6, versículo 10. Y vamos a empezar estudiando varias aristas que tiene este tema, que es bastante extenso. Como le dije, vamos a hacer una serie, es decir, vamos a hacer un estudio desde lo macro hasta los micros, hasta lo personal. Y dice la palabra del Señor en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Hemos visto familias divididas por, diga el cochino dinero. Hermanos peleando por el dinero. Vemos incluso asesinatos, personas que una vez fueron amigos, pero por $20 terminaron uno al otro asesinando por $20, hasta por menos. Guerras, un mercado negro donde se venden hasta niños. Sin importar el daño que se haga por este cochino dinero, se venden estupefacientes, se venden sustancias dañinas. Y así vemos, cuando le echamos un ojo a muchas cosas, a muchas industrias que creemos que nos hacen bien, pero resulta que nos están haciendo daño, y es todo por cochino. Ahora, cuando nos metemos en las iglesias cristianas, también vemos iglesias cristianas evangélicas, una cantidad de aberraciones, posiciones autoritaristas, abuso, manipulación, mercantilismo, acepción de personas. El que llega, pero llega con plata, de una vez lo montan, de una vez lo ponen de apóstol, de una vez lo convierten en profeta, porque tiene, mira, eso dentro de las iglesias, todo por
El cochino dinero. Entonces, vamos a tratar este tema a la luz de la palabra y vamos a ver, antes de adentrarnos al mismo, yo quiero que seamos conscientes de la pertinencia del tema, porque hay gente que dice, ay, ya van a hablar de eso. No, yo quiero que veamos, ¿es pertinente el tema, sí o no? Es decir, ¿usted ha tratado con ese problema algún día? ¿Usted ha tenido problemas con el cochino dinero? ¿O con el dinero? El cochino dinero es una forma jocosa de llamarlo, para llamar su atención, ¿no? Pero yo creo que aquí todos, una vez, por lo menos, hemos tenido trato con este señor, con el dinero. ¿Cuántos aquí han tenido trato con el dinero alguna vez? Levanten la mano para ver. Hasta el más pequeño, una mesada, un $1 para la merienda, ha tenido trato con esto, ¿sí o no? ¿Y cuántos han tenido algún tipo de problema a causa del dinero? ¿Cuántos han tenido algún tipo de problema? Que no nos alcanza, porque dijeron ya, ok. ¿Cuántos por prestar, cuántos han prestado dinero alguna vez? ¿Cuántos han perdido amistades por prestar dinero? ¿Cuántos han hecho enemigos por prestar dinero? Por fiar. Los que fían, Gabriel. Cuando Samuel, los que fían. ¿Cuántos han visto problemas dentro de las iglesias por esto? ¿Cuántos han visto problemas dentro de las iglesias por esta cuestión? Y se ha dicho, eso, es que ese pastor de esa iglesia es muy pesetero. ¿Han escuchado eso? ¿Verdad que sí, que hay pastores muy peseteros? Quiere decir que se andan como que viéndole los bolsillos como para ver, con una radiografía allí, para ver cuántos billetes trae. ¿Han visto gente así? Oye, espero que no sea a mí que me hayan visto. En otras iglesias, en otras. Entonces, vemos que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Por supuesto, esta expresión es muy compleja, incluso yendo a los diccionarios, yendo a otra versión, yendo a las versiones más antiguas, esto de que la raíz de todos los males es algo muy absolutista, muy totalitarista. Es decir, todos los males vienen por el amor al dinero. Entonces, viendo el contexto, vamos a poder esclarecer un poco más. Y yo quiero que empecemos a tratar el primer tema, o el primer caso de esta serie. Y es viendo en el contexto de quién estaban hablando, de quién le estaba hablando Pablo a Timoteo. Entonces vamos a ir, por supuesto, si leímos el versículo 10, ¿correcto? Ahora vamos a ver el versículo 3. Déjalo ahí, de ahí no se va a caer más. Vamos a ver el versículo 3. Desde el 3, estamos en 1 Timoteo 6, leímos el 10 porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Vamos desde el 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Ok, ¿ya vieron de quién están hablando? El apóstol Pablo está advirtiendo contra los falsos maestros. ¿Se dieron cuenta? En el contexto, el apóstol Pablo está advirtiendo y dice, mira, hay gente que van a enseñar otras cosas. Hay gente que van a venir con falsas enseñanzas. Y si alguno enseña otra cosa, otras cosas que no sean las palabras sanas de nuestro Señor Jesucristo, otra cosa que no es la doctrina de la piedad, esos están envanecidos. Tienen pleitos, envidias, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, hombres corruptos de entendimientos, privados de la verdad, que toman la piedad
como fuente de ganancia. ¿Lo vieron? Entonces, en el contexto, esto de que la raíz de todos los males, el caso particular que se está atendiendo es el de los falsos maestros. Y ese va a ser nuestro primer caso, porque es uno de los más expuestos y siempre se tiende a juzgar a los maestros, a los líderes, gracias a estos sinvergüenzas. ¿Quiénes son estos sinvergüenzas? Los que toman la piedad, es decir, toman el camino de obediencia a Dios. En vez de piedad vamos a poner obediencia a Dios. Toman el camino de obediencia a Dios como una fuente de ganancia. Es decir, aparentan servir a Dios, aparentan vivir para Dios, pero en realidad ellos tienen eso como una fuente de ganancia. Es decir, ellos no sirven a Dios, ellos no obedecen a Dios, ellos son hipócritas, ellos son unos actores que actúan para que la gente crea, para manipularlo y de esa manera tener ingresos. Esta versión dice: individuos como estos siempre causan problemas, tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Para ellos, mostrar sumisión a Dios es solo un medio para enriquecerse. ¿De quién estamos hablando? De los falsos maestros. ¿Será que hay falsos maestros hoy día? Gente que pareciera enseñar muy bien, gente que tiene labia, que tiene oratoria, que tiene recursos, pero que lo que tienen es un negocio montado con esto de la piedad, que lo que tienen es un negocio con el evangelio. Aquí se está denunciando este tipo de gente, gentes corruptas, que en el púlpito son una cosa, pero debajo del púlpito son tremendos empresarios de la fe. Mercaderes estamos hablando de los mercaderes de la fe. Se denuncia la mercadería con la fe. Y yo quiero de una vez ir estableciendo comparación, porque yo tengo que luchar para que en esta iglesia, y nosotros tenemos que luchar para que en esta iglesia no se haga mercadería con la fe. Es decir, aquí a nadie se le cobra por una oración. ¿A quién le han cobrado aquí por una oración? Aquí a nadie se le cobra por entrar a alabar a Dios. Usted entró hoy voluntariamente, ¿sí o no? Pero a nadie aquí lo vamos a obligar ni le vamos a cobrar por haber entrado aquí. La predicación que yo estoy dando no es con un precio. Aquí no vendemos milagros. Aquí oramos al Dios de los milagros. Aquí no vendemos la palabra, aquí predicamos la palabra del Señor. Aquí los líderes estamos llamados a vivir piadosamente como manda la palabra. Aquí los líderes creemos que tenemos un manual de instrucciones y el que esté fuera de él no puede ser un líder. El que no esté alineado a lo que establece la Biblia puede ser pana, puede ser amigo de algunos, puede ser compinche, pero no puede ser un obispo, no puede ser un líder. ¿Por qué? Porque no es por amiguismo, no es porque tengas plata. Vas a ofrendar ofrenda, pero eso no tiene nada que ver. Vas a ofrendar ofrenda, pero con eso no te vas a ganar un título. Tienes títulos, soy licenciado, soy yo no sé qué, soy ok, todo eso está bien. Pero si no cumples con los requisitos bíblicos, porque aquí tenemos como autoridad al Señor Jesucristo y su palabra. Entonces, estos individuos causan problemas porque tienen la mente corrompida. Son gente que
aparentan piedad para enriquecerse. Hermanos, y esta es la primera alerta con respecto al cochino dinero. La primera alerta es que debemos tener cuidado porque hay maestros, hay líderes, hay personas que se están levantando a dirigir a otros, pero lo que son es unos actores, no son piadosos nada. Ellos lo que hacen es aparentar porque tienen un negocio con la fe, tienen un negocio con la manipulación emocional, tienen un negocio evangélico. Y esto es triste, porque si nos podemos echar cuenta, hermano Adolfo, de esos tipos de negocios, no terminamos hoy. Casos como personas que sean pastores, que los han escuchado hablando, no, este negocio es bueno, este negocio está, voy a montar otro aquí, hay un local por aquí que es un buen punto, voy a montar otro negocio. Y un nuevo creyente estaba escuchándolo. Era el pastor hablando de un buen negocio, que no saben cuál era el buen negocio. Una iglesia. Con groserías y demás, hablando el pastor del negocio que iba a montar. Entonces, hermanos, este tipo de sinvergüenzas, para decirle algo suavecito que podamos grabar, dice la palabra del Señor: apártate de los tales. Entonces, hay una cuerda de sinvergüenzas que están haciendo mercadería con la fe, que están traficando con la palabra del Señor. Y el apóstol Pablo, en la segunda de los Corintios 2:17, dijo: a diferencia de muchos, nosotros no somos los que trafican con la palabra de Dios. Es decir, que esto de los mercaderes, estos traficadores con la palabra, viene desde la iglesia primitiva. Es un problema que estaba desde el principio, y el apóstol Pablo dijo: mira, nosotros no somos de los traficantes. Nosotros hablamos con sinceridad. Nosotros hablamos como enviados de Dios que somos. Nosotros no somos de los que trafican. Entonces hay unos traficantes de la fe. Personas que usan la palabra para manipularla, para tergiversarla, para manipular, y todo lo usan por dinero. Ahí sí podemos decir el cochino. Aunque ahí los cochinos son ellos, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Es delicado, sí o no? Ese es el primer caso que tenemos que exponer. Porque ahí, cuando dice la raíz de todos los males, está hablando de ellos, está hablando de los falsos maestros. Nosotros no podemos. Ahora, lo otro es, ya los denunciamos bíblicamente, ahora nosotros no podemos ser indulgentes con ellos. Ay, no, que yo tengo un amigo que es apóstol de la prosperidad. No, lo que pasa es que yo tengo un amigo que es mercader de la fe. Yo tengo un amigo que se hizo millonario manipulando a la gente con oraciones. No, yo tengo un amigo que hace cadenas de oración y cobra $5 por uñero sencillo, $5, varices 10, arritmias cardíacas 20, y de ahí para adelante 50 en adelante. Otras complicaciones, patologías más, 50 en adelante. Gripe, 5. Entonces, no, pero ese es mi amigo. No, hermano, ese tipo de gente con nosotros no van. Con esa gente, nada. Dice, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: apártate de los tales. Apártate de los tales. Apártese, hermano. Si usted conoce a alguien, ¿usted conoce a alguien así? ¿Alguien que esté dedicado al negocio de la fe? Sí, por allá conoce una. ¿Quién más? 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, apártese de este tipo de gente que le hacen daño al evangelio. Y este tipo de gente, ahora vamos a hacer la transición, que ya los denunciamos. Ahora nuestra postura con ellos es
Debemos apartarnos porque son gente que conocen la palabra y la manipulan. Son apóstatas. Gente que al parecer alguna vez anduvieron con nosotros, pero hoy día no andan con nosotros. Falsos maestros. Gente que se enriquece con la fe. Apártate de ellos. No, es que yo me voy a arrimar ahí a él para ver qué se me pega. ¿Qué se te va a pegar, hermano? Una estafa es lo que puede pegársete. No, es que yo me voy a pegar ahí porque ese apóstol tiene real. ¿Qué se te va a pegar, hermano? Sarna es lo que se te puede pegar. Debemos apartarnos de ellos, amén. Ahora, este peligroso caso de los mercaderes de la fe, este peligroso caso de los maestros falsos, de los que quieren enriquecerse y se enriquecen haciendo mercadería con la fe, nos lleva a un peligro, a un extremo, y es que todos los líderes, todos los maestros, todos los predicadores somos unos sinvergüenzas. Ese es el extremo al que nos lleva muchas veces, porque esto de esta gente que usa la piedad para enriquecerse, ahora la gente se engrinta, usted sale aquí asustado y todo el que predique dice, no, se agarran los bolsillos. Cuando alguien va a predicar la palabra, usted lo primero que agarra es la cartera. ¿Por qué? No vaya a ser que esto sea de lo que me van a tumbar. ¿Sí o no? Y yo les digo, aquí han venido hombres, vean para acá, de Dios, bien empintados. ¿Y quién es el pastor? El pastor me lo pasa. ¿Qué tal? Oye, pastor, yo tengo una palabra profética para usted. Tengo una palabra que el Señor me mandó. Yo no lo conocí a usted, ni yo tampoco a usted. Pero el Señor me mandó a darle una palabra. Rambo saca la bazooka y así, okay. Y me zumba la palabra. Y empieza a decirme poca cosa. Y ve una camioneta, pastor. Aleluya. ¿Cuánto nos emociona cuando le dice que ven una camioneta? Doble cabina azul. Yo, aleluya. Yo empiezo a sentir el fuego. Pero como ya uno está curado, y uno nació en este camino, y uno ha visto de todo un poco, uno va orando al Señor, discerniendo, escuchando, y tristemente digo, vamos a esperar para ver dónde va a llegar. Y la mayoría, para no decir todos, los que han llegado con una palabra profética de la nada, desembocan en, bueno, pastor, usted sabe que el hombre de Dios, el que trae una palabra, también tiene que comer. El Señor me mandó, pastor, pero bueno, yo tengo 2 niñas en la casa. Y bueno, ¿será que usted da una ofrenda para sellar esta palabra? Para sellar este pacto con Dios. De oye, vale, se me cayó la camioneta azul. La doble cabina se me cayó, lo que tenemos el carrito gris allá afuera. Me ha pasado eso muchas veces, gente que viene queriendo manipularme con palabras proféticas, pero que al final lo que andan es buscando dinero. Es triste decirlo, me da pena decirlo, pero hay que denunciar ese tipo de cosas. Porque es una de las cosas que nos han hecho daño con respecto a este tema del dinero. Y la gente ahora a todos los líderes nos sataniza y nos ven como que andamos pendientes del dinero. Ahora, ya sabemos que con los tales no debemos andar, debemos apartarnos de esos sinvergüenzas. Ahora yo quiero ver el otro extremo o la postura correcta de los hombres de Dios. Porque
La gente dice, no sé si ustedes han escuchado cosas como que ese pastor, mira cómo está gordo, mándenlo a trabajar. ¿Han escuchado cosas como esa? Ese sinvergüenza, que lo que vive es del diezmo. El que no trabaja, que no come, que no coma. Cosas como esa y muchas otras cosas que la gente herida por estos sinvergüenzas, que lo que hacen es manipular. Entonces ahora a todos los hombres que predicamos nos tildan como sinvergüenzas vividores. Y hay gente dentro de la iglesia con los codos así, como un tiranosaurio, para no decirle Barney, pues. Como Barney así. ¿Por qué? Porque todavía tienen en su mente y en su corazón a estos sinvergüenzas. Y el pastor Ángel, oye, bueno, él es muy chévere y todo, él, bueno, no sé, pero no. Que trabaje ese sinvergüenza. Ok. Yo quiero que veamos qué dice la Biblia. Ya vimos el extremo y lo denunciamos, ¿ok? Ya vimos esa posición que en el contexto de la raíz de todos los males, el amor al dinero, viene hablando de ellos. Ahora, esto nos ha llevado al extremo de decir que todos los predicadores, todos los pastores somos unos flojos y que todos los predicadores somos unos vividores. Yo quiero que leamos en 1 Corintios 9. Le dije que va a ser una serie porque vamos a hablar de, si no de todas, de la mayoría de las aristas, aprovechando que en los 6 años, creo que es la primera vez que predico del tema así. Dije, no, voy a predicar de todas las aristas que encuentre. Así que vamos a hablar a profundidad. Vamos a hablar de los diezmos, también vamos a hablar de los diezmos. Hoy no, pero en esta serie vamos a hablar de todo lo que tenga que ver con el cochino dinero. ¿Cuántos dan gloria a Dios? 1 Corintios 9. Y repito, sin prejuicios, vamos a ver lo que dice. Repito, sin prejuicios, vamos a ver lo que dice. Si usted tiene una Biblia por ahí, enséñasela al lado, al que tienes al lado, y dice, lo que dice la palabra. Si tiene alguien por ahí, lo que dice la palabra, no te engrinche. No te engrinche. Es lo que dice la palabra. Ah, pero aguanta un ratico y vamos. 1 Corintios 9. Vamos a leer del 3 al 16. ¿Están preparados? 9 del 3 al 16. Vamos a leer unos cuantos versículos. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Mira, el apóstol Pablo está así como sacándose una espinita, ¿no? El apóstol Pablo estaba hablando de ellos. De paso, esto lo dijo sarcásticamente. ¿Acaso Bernabé y yo somos los únicos que no podemos no trabajar? Eso lo dijo sarcásticamente porque el apóstol Pablo tenía una empresa de carpas. Se dice que él era pudiente, tenía plata, pues. Pero entonces como que hablando de lo que es, dice, ¿o acaso nosotros somos los únicos que? ¿Ah? Dice el apóstol Pablo. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre,
¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Están escuchando, ¿no? Están leyendo. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Aquí parece que ellos estaban sustentando a otros predicadores, y al apóstol Pablo y a Bernabé no querían ayudarlo en nada, y de paso estaban criticando. Ok. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis, 13, que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar, del altar participan? Haciéndole referencia a los sacerdotes que servían y trabajaban en el templo, que no tenían heredad y que eran mantenidos por las ofrendas y los tributos que el pueblo pagaba. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan el evangelio. Y ahora vamos a ver en el 15 y el 16 la postura correcta del que sirve a Dios. Estos son los derechos, ¿sí? Estos son los derechos que tienen los que sirven a Dios. Estos son los derechos, el apóstol Pablo los dice públicamente. El buey que trilla se le puede poner bozal. El que siembra en una viña no puede comer del fruto. El que cuida un rebaño no puede tomar de la leche del rebaño. Si nosotros sembramos en lo espiritual en ustedes, será mucho que ustedes nos den de lo material. ¿Eso está diciendo el apóstol Pablo, sí o no? Ahora, la postura correcta del siervo de Dios es esta, 15 y 16. Pero yo de nada esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Entonces el apóstol Pablo establece el principio, establece el derecho como apóstol, viene y los refuta públicamente, y después le dice: pero yo no voy a agarrar esto, que no quiero que esto sea de piedra de tropiezo, porque yo no predico el evangelio por eso, sino más bien es un deber, yo debo predicar el evangelio, y no es algo del que gloriarme. Entonces fíjense que aunque el apóstol Pablo está diciendo: mira, sí, el que trabaja el evangelio, dice, el que predica el evangelio, que viva del evangelio. Si yo siembro en lo espiritual, cosecho en lo material. Pero la postura correcta es: ay de mí si no predico el evangelio. Es decir, los que predicamos el evangelio correctamente no lo predicamos por ganancia. Yo predico el evangelio no por un sueldo. ¿Cuánto creen ustedes que yo puedo ganar por una predicación dominical? ¿Cuántos creen ustedes que vale una hora de predicación? Una conferencia, $6. Como $200, dice la hermana por allá. Pero hermanos, $6, $200, $5, nada de eso puede compararse con el deber que tenemos los que hemos sido llamados a predicar el evangelio. Es una necesidad, es un deber, es una obligación, y si no hay ni medio, yo igual debo predicar el evangelio, porque yo lo predico no por ganancias, sino por obediencia al que me envió. ¿Cuándo dicen amén? Ese debe ser el motivo, ese debe ser el mover
correcto del siervo de Dios. Y hermanos, si nos ponemos a hablar de las épocas, de las temporadas, de los sueldos, cómo empezamos, por donde vamos, le damos gloria a Dios por esta congregación, porque nosotros dejamos un negocio, dejamos muchas cosas para dedicarnos al Evangelio, y el Señor nos ha sustentado, ¿no? Pero no estamos aquí por sueldo. Y esto me pongo de ejemplo porque soy el que estoy predicando y soy el que estoy aquí como administrador en este caso, ¿no? El apóstol Pablo estableció el principio con claridad y dijo: contra los que me acusan, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Yo quiero que usted, que está dentro de una congregación, que está dentro de una iglesia, hoy adopte la posición correcta, bíblicamente hablando. Y que usted y yo, que estamos dentro de la iglesia, no seamos de los que andan tildando a todos los pastores de sinvergüenza. Porque dentro de las aristas del cochino dinero están los hermanos que por el Facebook, en sus estados de WhatsApp, en el Instagram, y cuando pueden, le dicen sinvergüenza a los pastores. Y andan diciendo que son unos vividores y que vayan a trabajar. Ojo, los aprovechadores y los vividores y los que andan predicando el evangelio para enriquecerse, con los tales ni nos juntamos, nos apartamos de ellos. Pero no todos son así. No todos somos así. Y hay una posición bíblica al respecto de la manutención y de la bendición económica para los siervos de Dios que lo hacen de corazón. Entonces nosotros tenemos que tener la postura bíblica. ¿La vieron la postura bíblica? Sí se explica, ¿verdad? No tengo que detenerme una por una y decir, mira, ¿quién fue soldado y pagó sus propios gastos? ¿Quién plantó viña y no comió de su fruto? ¿Quién apacentó el rebaño y no tomó leche del rebaño? ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Los que sirven del altar participan. El Señor ordenó a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. O sea, eso está claro, hermano. Esa posición está clara. Entonces nosotros no vamos a ser partícipes de vociferar cosas que no son. Amén. Ni un extremo ni el otro. Vamos a mantener la postura bíblica. ¿Cuántos dicen amén? Avanzamos. En Gálatas 6, del 6 al 7, dice, Gálatas 6, del 6 al 7. Gálatas 6, del 6 al 7. Y yo no estoy bravo, ¿ya? Solo que hay que, estos temas así, cuando uno ve gente dentro de las iglesias, que lo que hacen es echarle tierra a la iglesia, que lo que hacen es criticar y dañar y molestar. Uno dice, oye, son gente que tiene 50.000 años en el evangelio y van a seguir con esa misma. Pero aquí no hay esa gente, ¿verdad? Gloria a Dios. Gálatas 6, del 6 al 7 dice, el que recibe instrucción en la palabra de Dios. Vamos a pararnos aquí. Vamos a pararnos ahí en esa primera parte. ¿Quiénes reciben instrucción de la palabra de Dios en esta iglesia? La instrucción que damos en esta iglesia, ¿será que es de la palabra de Dios? Vamos a levantar la mano. ¿Quién ha recibido instrucción de la palabra de Dios aquí en esta iglesia? Levanten la mano, pues. Ok, bájenla. Dice, el que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno
con quien le enseña. Esta versión, la Reina Valera, dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y hay varias versiones, lea esa versión, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Y son temas que uno por ser maestro no los toca, pero son temas que tienen capítulos dentro de la Biblia dedicados a ellos, y que dije, no, pero es que yo no puedo seguir ignorando un tema que nos compete como iglesia, que se le habló a la iglesia y que debe hablársele, y que hay gente que lo está hablando mal. Entonces nosotros tenemos que enseñar bíblicamente, no digamos que bien, hacer bíblicamente por lo menos, eso es bien, ¿verdad? Bien. Entonces, Gálatas 6, leímos entonces, versículo 6, y usted se va a sorprender, porque el 7 es famoso. Dice esta versión: el que recibe enseñanza en la palabra, haga partícipe de toda buena cosa al que le enseña. Y leemos en varias versiones, y dice: comparta con su maestro toda clase de bienes. Y si nos metemos para lo hondo, es complicada la cosa, ¿no? El que es instruido en el mensaje de Dios debe compartir con su maestro todo lo bueno que recibe. Y el versículo famoso, que es el 7, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Habían leído ese versículo? Dios no puede ser engañado, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y en el contexto está hablando de que deben compartir todo lo bueno con el que le enseña. Y luego dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Entonces hemos usado el versículo de la siembra y la cosecha, hemos enseñado el principio de la siembra y la cosecha, pero cuando vemos que en el contexto está hablando de sembrar y bendecir y de ser partícipe a tus maestros de la palabra, o a tus maestros de la palabra, de toda cosa buena, ahí se cae la postura de los que son. Ojo, no hemos llegado al diezmo, no hemos llegado a la ofrenda, estamos ahorita en una parte previa, una introducción que ni siquiera hemos hablado del diezmo y la ofrenda. Está hablando de que si tú eres instruido en la palabra, todos los bienes que tienes debes compartirlo de una forma u otra. Ay, Dios. Yo no sé si me estoy metiendo en un problema pero estamos concientizando bíblicamente al pueblo, ¿amén? Porque no es posible que seamos nosotros, el pueblo de Dios, los que critiquemos a los hombres de Dios, los que critiquemos a los maestros de la palabra. ¿Qué le pasa a ese pastor? ¿Por qué él va a pedir? ¿O por qué él va a esto? ¿Por qué él va a agarrar de ahí? ¿O por qué él va a comer? ¿O por qué él va a comprarse esos zapatos? El pastor tiene que andar con la misma camisa todos los domingos, los mismos zapaticos 2 años. Es un hombre de Dios. Y cuando vemos lo que dice la Biblia, resulta que no te parece a esa posición de tiranosaurio que tienen muchos. Cuando dicen ay, ay, ay. Cuando dicen gloria a Dios. Entonces vieron los dos extremos. Está el hombre que manipula la palabra, que aparenta ser un maestro, que tuerce la palabra para hacerse rico. Ahora está el hombre que sirve a Dios y que vive predicando la palabra, que dedica su vida a servir al Señor, como el apóstol Pablo. Y dice el apóstol Pablo que ese hombre, aunque no lo hace por eso,
debe vivir de eso. ¿Ven las dos posiciones? ¿Quién lo dice? La palabra del Señor. Ok, nos queda tiempo para otro puntico más. Esa es la primera arista que quería tocar o desarrollar. ¿Cuál fue? La contraposición de las dos posturas, los sinvergüenzas mercaderes de la fe y los siervos de Dios que sirven de corazón. Y que nosotros tengamos la postura correcta tanto con los sinvergüenzas como con los hombres de Dios. Y no metamos a los hombres de Dios en el saco con los sinvergüenzas, sino al contrario, obedezcamos lo que dice la palabra con respecto a lo que nos enseña la palabra de Dios. Y creo que más de uno aquí se va a ir con una tarea grande, bien alta. Por supuesto, debemos contextualizarlo, debemos estudiarlo, pero hay un principio. Y es de ser recíproco, es de bendecir, es de hacer partícipe. Es de que no te duela que el pastor o el maestro se viste bien. Yo no me he visto muy bien, por cierto. Bueno, sí, porque me viste mi esposa. Estoy muy, muy bien. Ahora, vamos a ver cuál es nuestra postura con respecto al dinero para cuidarnos. Recuerden que partimos del versículo 10 del capítulo 6 de la primera carta a Timoteo, que dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Fíjense, la raíz de todos los males no es el dinero, es el amor al dinero. O sea, pastor, que tener dinero no es malo. No. O sea que el dinero en sí no es malo. El que es malo es usted. Lo que es malo o lo que se constituye pecado es amar, deleitar, o sea que mi corazón esté atado. Incluso dice que hacer al dinero un dios. Hay gente que le sirve al dinero, hay gente que hace cualquier cosa por dinero. Cuando ponemos al dinero primero que a Dios, ahí estamos denotando amor al dinero. Por supuesto, el dinero como tal, no se está hablando en este contexto, no es solo el billete o la moneda como tal. Se está hablando de propiedades, de riquezas, de bienes materiales, de oro, de plata. Los que tienen una bóveda ahí en su casa con oro, con plata, con diamantes, con rubíes, con bauxita, todos de petróleo, morocotas, todo eso tiene que ver en este contexto. El amor a esas riquezas. Y cuando dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios con todo tu corazón. No podemos amar a Dios y también amar. Entonces, cuando tú amas al dinero, te empiezas a mover por el dinero. Y eres como el mono. ¿Cómo es el mono? Por la plata, baila el mono. Empiezas a bailar al son que te toca el dinero porque tú amas al dinero. Para evitar ese problema, en el versículo 6 de 1 Timoteo 6, dice, está escrito, mejor dicho, ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una riqueza en sí misma, cuando uno está contento con lo que tiene. Entonces, hermanos, una forma de nosotros evitar y nosotros cuidarnos del amor al dinero es estar contentos con lo que tenemos. Dice, la verdadera piedad
en sí mismo es una gran riqueza. ¿Lo leyeron? 6:6, 1 Timoteo. Acuérdense que leímos el